Hello. Me han llegado mensajes privados haciendo una pregunta muy similar y quería tomar esta oportunidad para responderla. La pregunta dice es ¿qué competencias o con qué competencias termina un ortopedista en Alemania? Ya que en Latinoamérica se llama traumatología y ortopedia. ¿Qué pasa? En Alemania, ortopedia y traumatología también es el mismo título, es decir, es similar en cuanto a Latinoamérica en la parte del título. ¿Cuál es la diferencia? Que en Alemania el ortopedista y el traumatólogo es capaz de manejar todo el trauma y literalmente es todo el trauma, es decir, trauma craneoencefálico, trauma de tórax, trauma de abdomen. Es por eso que existe un tronco común con ortopedia y cirugía general, porque ambas especialidades tienen que estar capacitados para atender el trauma. Obviamente, digamos que aparte del trauma de tórax, trauma de abdomen, está todo el tema de trauma de extremidades, fracturas, etcétera, etcétera. Por eso son 2 años del tronco común para estar, digamos, capacitados en esa parte, y la parte de trauma es literalmente todo el tema de fracturas más trauma de abdomen, etc. Yo todavía no he pasado por el tema de trauma, entonces no puedo contarles todavía como la experiencia. Esto es solo lo que yo he escuchado de mis compañeros que están, por ejemplo, haciendo cirugía general o cirugía visceral, que es como se llama en Alemania, y que ellos durante los turnos son turnos compartidos con ortopedia y ellos están, como digámoslo así, capacitados de mirar el tema de fracturas, etcétera, 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 o del politraumatismo. Otra diferencia importante y lo que he visto es que todos los que son ortopedistas y traumatólogos también están capacitados o entrenados en el ATLS, que pues sería el manejo inicial. Son proveedores, por así decirlo, del ATLS, pero digamos que eso sería como la diferencia. Hablo desde el punto de vista de Latinoamérica, porque en Latinoamérica el ortopedista y el traumatólogo, por ejemplo, aquí en Colombia vemos solamente el trauma de extremidades, es decir, si vemos una parte de la TLS, pero nos enfocamos más en el tema de fracturas, no sé, por ejemplo, una fractura de pelvis en libro abierto, todo este tipo de cosas, pero lo que se relaciona con las extremidades, no con trauma de abdomen ni de tórax, porque eso aquí en Latinoamérica o en Colombia, quien lo hace es el cirujano general. Entonces él pasa el tubo de tórax, si hay que explorar el tórax o el abdomen por un trauma abierto, cerrado, por arma cortopunzante, etcétera, etcétera, eso lo hace el cirujano general, y el ortopedista solo se encarga de las heridas que están literalmente en las extremidades, es decir, brazos, piernas, etcétera. Adicionalmente, pues para poder presentar o ser especialista se tienen que cumplir con un número de procedimientos, eso es el logbook, y cuando uno ya tiene el tiempo, el número de procedimientos, se someten esos papeles a la cámara y luego se pide una fecha de examen para dar el examen de especialidad después de todos los 6 años. Y ya cuando se aprueba este examen es cuando se certifica que la persona es especialista en pues la especialidad. Espero que les haya servido.